La lectura para la meditación breve de la palabra de esta tarde la vamos a tener el libro a los Gálatas, hecha por el apóstol Pablo, y de este primer capítulo vamos a leer 3 versículos, el 22, 23 y 24. Hablando el apóstol Pablo, les dice a los Gálatas: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Una breve síntesis de de la historia del apóstol Pablo, una historia nutrida de riquísimas enseñanzas de un siervo de Dios como pocos en el Nuevo Testamento, un siervo muy especial, buscado, escogido y dado al ministerio por el mismo Señor. Y la realidad es que es mucho el dato para poder hablarlo. Sencillamente me llamó esta expresión, no era conocido a la vista el apóstol Pablo, pero sí su fama había sido conocida, y ya cuando el apóstol Pablo dice estas cosas, las está diciendo de una manera que podríamos dividirlo en 3 aspectos. El primero es que solamente habían oído de él. Y el primer registro, indudablemente, está en el libro de los Hechos, que es, aunque Pablo relata muchas veces su experiencia de conversión a lo largo de su ministerio, relatado en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 9, particularmente, es donde tiene él ese encuentro tan especial, único, por decirlo de esta manera, realmente único e irrepetible en los relatos de la palabra de Dios y en las experiencias de los creyentes, un hecho que no se vuelve a registrar en ningún otro siervo en las Sagradas Escrituras, por lo menos en el Nuevo Testamento, de un encuentro y de una búsqueda así por parte del Señor, y particularmente luego de todo lo que hace a la vida misma del apóstol Pablo. Recién veníamos conversando con mi esposa, que ella sigue meditando todavía en el mensaje del sábado que dio, y sigue encontrando cosas, aún en pequeñas frases, en las salutaciones del apóstol, que tienen que ver luego con todo el contenido del mensaje, de la vida, del propósito de este siervo de Dios. Por eso nunca debemos pensar que está agotado un tema porque lo hemos visto o lo hemos hablado una vez, sino que la Biblia es un libro inagotable de conocimiento, de revelaciones benditas y santas que están escritas, y otras el Señor las va dando a medida que le vamos conociendo en la experiencia personal. El apóstol Pablo, la primera dato que tenemos de él con respecto a eso que se decía, de lo que habían oído decir, y eso yo lo apunté como se corre la voz. En aquel tiempo no existía ningún medio de comunicación, ni electrónico, ni tampoco por cable, era de boca en boca,
y seguramente los viajeros o los viajantes llevaban las noticias, particularmente los creyentes, cuando iban de un lado a otro. Y Ananías, que fue aquel siervo de Dios, que también sería digno de estudiarlo, cómo Dios lo escoge para que haga una obra especial con este siervo, pues estaba en Damasco, donde Pablo había vuelto ciego, sin poder ver nada, solamente después de haber entregado su vida en el momento mismo de su conversión, cuando el Señor Jesús se le aparece de una manera tremenda para él, pues fue el momento de su presentación. Perdón, me hace ruido, y súbitamente, sí, se le presenta, y ya todos conocemos en parte la historia, por eso no puedo tampoco detenerme demasiado, pero fue tan impactante y tan sincera también por parte de él ese momento, que no lo pudo olvidar nunca más, y se retira, vuelve a Damasco, y allí lo primero que me llamó la atención es que estuvo 3 días, dice, sin ver, y no comió ni bebió. Un estupor tan tremendo que le quitó el apetito y la sed, que no podía hacer nada, no solamente por haber quedado ciego, sino la razón por la cual él había quedado ciego y por quién había quedado ciego. Seguramente todo lo que él conocía como fariseo que era superior a todos en cuanto al conocimiento irreprensible de la palabra, de pronto todo aquello que él un día había leído y estudiado con respecto al Mesías, la promesa del Mesías, y todas las escrituras que conocían, de pronto, en un instante de tiempo, se le hicieron presentes en su vida y lo derribaron del caballo. No pudo evitar semejante impacto espiritual en su vida, físico, emocional, sí, como lo quieran llamar. Lo dejó así 3 días sin poder ni querer comer ni beber. Y Ananías, un siervo de Dios convertido, recibe de parte de Dios, porque dice en el 10, ¿no? 9:10, y había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Nos da la pauta de un siervo obediente también y de conocer la voz de Dios. Hechos que a nosotros, y en esta tarde quería resaltar principalmente esto, tan evidentes, y que a nosotros tal vez estamos lejos de conocer esa voz del Señor. Si bien podemos decir, bueno, todavía no estaba completado el Nuevo Testamento, pero uno debería pensar también que el Señor nos habla a la conciencia, al espíritu, nos habla a través de su palabra, pero también a las impresiones espirituales que un obediente y fiel hijo de Dios puede llegar a recibir de parte del Señor. Y el mandamiento fue que lo vaya a ver, y le da la dirección y el lugar y a quién encontraría. Y esto me llamó la atención. Estaba en ese lugar, y si bien no comía ni bebía, pero dice: he aquí, él ora. Y pensaba en una reunión de oración. No dice esto allí a los Gálatas cuando les habla. Les relata de la fama que había corrido de él. Pero lo impactante fue la oración en la vida del apóstol. La dependencia de Dios
en oración, en todas las cosas. Porque él, en definitiva, todo lo que había tenido, todo lo que había conocido, todo lo tenía por estiércol. Por lo tanto, ahora tenía que empezar de nuevo, de cero. Y por eso les decía a los corintios, porque no me propuse saber otra cosa entre vosotros que a Jesucristo. Y a este crucificado. No había otra razón. Y eso lo expresa a través de toda la Escritura. Y decía, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, sino que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús y el conocimiento del Señor Jesús y la insistencia de la oración, porque Dios ve en él y así lo revela, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, y le mostraría cuánto le sería menester padecer, que padezca por mi nombre, y aún esas cosas no habrían de detener ni el impulso primero de haber conocido a Cristo de una manera tan impactante, fuerte, que le transformó la vida, ni el motivo, la razón o la proyección del ministerio de su predicación. Nada habría de cambiar. Por eso decía, más de ninguna cosa hago caso. Tal sería la vida de este siervo de Dios. Y es interesante porque luego le sigue diciendo a los Gálatas, en un segundo aspecto, que es negativo, lo que se había oído de él. Solamente habían oído decir aquel que en otro tiempo nos perseguía. Conocemos perfectamente la fiereza, la rudeza, la crueldad con que el apóstol, aunque era sincero, pero lo hacía sinceramente, dice la palabra, ¿no? Pero no por eso dejaba de ser menos cruel, porque consentía con la muerte, la tortura, los hacía blasfemar a los creyentes, de tal forma que los trataba. Y esa fama había corrido, y eso es lo que habían oído decir de él. Pero también hay un aspecto segundo, positivo, que es el hecho de que ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía. Y Ananías le dice al Señor, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Bueno, no importa, estaba dentro de los propósitos de Dios. Esa es una economía y un trato de Dios con los creyentes y de las permisiones de Dios en el trato con sus hijos, con unos y con otros. Dios lo permitió así, así tuvo que ser, así fue. Y ahora anuncia la fe que es en Cristo Jesús, que en otro tiempo se ocupaba de destruir. Ahora, a lo largo de todo el libro de los Hechos, lo va realizando. Otro dato muy interesante del apóstol, que es bueno recordar, que en este otro aspecto positivo, no fue que inmediatamente, en base a lo que él conocía del Antiguo Testamento, de lo que conocía, inmediatamente se pone a hablar de Cristo. Lo hace en Damasco los primeros días. Pero luego, entre el versículo 19, luego de que a Ananías se le presenta, y ya lo trata como hermano, y miren ustedes, ¿no? La experiencia, porque inmediatamente después de caérselas en cama, levantándose fue bautizado, dice. La experiencia, ¿no? Qué convicción también de aquellos siervos, la seguridad. No dudaron, ya no dudó una vez que el Señor le habló y le dijo, instrumento escogido me es este. ¿Qué podía cuestionarle al Señor? Nada. Es un hermano en Cristo. Y ahora es interesante porque entre el versículo 19 y el 20 es lo que habla Pablo en
Gálatas capítulo 1, desde el 15 al 17, cuando dice, cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, eso fue en el momento de su conversión, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Eso ya lo fue haciendo apartado, ya no lo hizo directamente o inmediatamente después de haber sido encontrado por Cristo en el camino. Entre el versículo que leíamos ahí en Hechos 19, versículo 19 y el 20 está Gálatas 1 del 15 al 17, porque no fue, y dice, no conferí, no le concedió ningún privilegio a hombre alguno. O sea, no es porque se convirtió que en ese momento, bueno, voy a recurrir a estos siervos para que me indiquen lo que tengo que hacer. Actuó de una manera muy especial, porque se retiró al desierto, dice. Una zona, yo ahora no me acuerdo, lo estudié, lo leí todo, pero no me acuerdo el nombre. Era en Arabia, pero no era la Arabia Saudita de ahora. Era otra región que tenía un nombre, pero un lugar semidesértico. Y allí recibe, en 3 años, recibe una escuela bíblica directamente del Señor. Por eso puede escribir en las distintas epístolas, por ejemplo, cuando dice no conferí ni con carne ni con sangre, para que se entienda, es que no le dio dignidad o atribuciones o derechos a ninguna persona de lo que le había ocurrido. Lo atribuyó directamente al Señor. Y es evidente que fue a buscar en el desierto, en la soledad y en el apartamiento, lo que tenía que saber de Cristo. Tal vez en base a los escritos que tenía, del conocimiento de la palabra. Pero allí realizó 4 cosas muy importantes. La primera fue orar, y orar intensamente, así como oraba. Es aquí él ora, así comienza su ministerio apostólico, porque no era apóstol todavía, empieza como creyente, orando. Y luego recibir del Señor revelaciones muy especiales, que no lo recibió ningún otro siervo, salvo el apóstol Juan en Apocalipsis. Pero él recibe del Señor, por eso dice en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, no se lo enseñó ningún apóstol. Y ordena, algunos podrán decir, bueno, pero estaba Lucas que escribía el Evangelio y tal vez le habrá contado, pero él dice, yo recibí del Señor. No dice Lucas me contó, el hermano Lucas, si no lo hubiese dicho así. Dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, habiendo tomado pan, lo partió. Y cómo ordena perfectamente algo que lo tenían tan desordenado los hermanos en Corintio. Luego, la bienaventurada esperanza de las cosas que habrían de recibir a través de los distintos hechos de oración. Y hay una frase que está en el libro de los Hechos donde dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y eso no está en ningún evangelio. El Señor lo dice, que lo hace referencia a eso, pero Pablo lo relata como una frase que el Señor, como dijo el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y lo dice en los Hechos 20:35. Uno se cuestiona, bueno, pero eso lo habrá hecho una deducción. No, es decir, muy claramente lo dice. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, como dijo el Señor, como se lo enseñó el Señor también. En 1 Tesalonicenses 4:15, cuando da instrucciones sobre su segunda venida. Si él no había estado con Cristo, no lo había escuchado nunca hablar sobre la segunda venida, sobre su segunda venida.
¿Cómo ordena? ¿De dónde recibe las revelaciones? De cómo habría de ser cuando sea tocada la final trompeta, los muertos en Cristo se levantarán primero, luego nosotros, los que... Ordena perfectamente todo eso. Ni hablar de 1 Corintios 15, de la resurrección. Y luego, la predicación del Evangelio, que la recibe y la da con tanta claridad cuando dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que me ha sido anunciado, que ha sido anunciado por mí, no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Toda su vida y su conocimiento, por eso decía, no me propuse saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Un teólogo realmente, ¿no? Podríamos decirlo así también. Una teología profunda. Por eso sus escritos eran tan difíciles y hasta ahora nos resultan difíciles de entender sus escritos. Pero me queda como enseñanza principalmente esto, hermanos queridos, la importancia de estas 4 cosas, porque no solamente oraba y nos podemos examinar a nosotros mismos y considerar cuánto tiempo le dedicamos a la oración. El desierto es figura de apartamiento. Y realmente decía un escritor, ¿no?, que a veces tenemos muchas excusas para decir, no, pero me falta tiempo para esto, para lo otro, tengo que hacer aquello, otro. Pero, y por otro lado, las luchas que hay, cada vez que queremos estudiar la Biblia o orar, se nos presentan problemas, pero a veces esos problemas dejamos que prevalezcan y desistimos de aquel primer intento, de decir, bueno, de lo que me propuse en el corazón de orar. Y cuando se apartó al desierto, fue para orar y recibir del Señor todas estas cosas. Y se notó en su vida. El resultado final después es las revelaciones que recibió. Nosotros no vamos a pretender recibir revelaciones extrabíblicas como tal, pero sí la dirección. Te enseñaré el camino por el cual debes andar. Y para eso dependemos de estos 2 elementos fundamentales. Uno, divino. Los 2 son divinos. La palabra de Dios como tal y la presencia del Espíritu Santo en el corazón. Y en eso debe haber concordancia entre lo que el Espíritu de Dios nos impresiona en el corazón y la palabra de Dios que leemos. Y sobre problemas o situaciones o cosas que hay que solucionar que a veces son de difícil resolución o de difícil aceptación o de difícil comprensión. ¿Cuánto necesitamos orar al Señor? Yo necesito orar más tiempo, dedicarle un tiempo a la oración, en humillación, en limpieza, tener esos retiros espirituales que tanto bien nos hacen cuando los tenemos, pero procurarlo, porque en ellos el Señor tiene seguramente para darnos. Y luego entender que la oración no solamente es donde presentamos nuestras cosas a Dios. Siempre decimos, la oración debe ser una ¿qué? Una conversación. Y bueno, y la pregunta sería, ¿cuántas veces hemos escuchado la voz de Dios en nuestras oraciones? Contada con los dedos, por ahí con un dedo me alcanza. Pero de escuchar. ¿Será que el Señor nos puede seguir hablando en este tiempo sin entrar en el fanatismo pentecostal? Yo creo que me entienden a los que digo, ¿no? Hablamos de una vida espiritual distinta, tal vez, o tal vez no, con seguridad, un poquito más dedicada a la oración que a tanta actividad. Dejar de hacer cosas que humanamente, en definitiva, no son más que otra que los pasatiempos
de esta vida y ordenarme un tiempo para orar, para pedir al Señor y pensar que si dijo de Pablo, he aquí él ora, bueno, nos ha de ver a nosotros cuando en nuestra cámara secreta, en lo íntimo secreto, oramos a Dios y le pedimos con humildad, de entender, de aceptar, de comprender, que nos enseñe. No nos va a revelar cosas nuevas de la Biblia en el sentido de que no están escritas, pero sí nos va a dar una luz, un entendimiento y nos va a contestar aquellas cuestiones que a veces embargan tanto nuestro corazón. Y el resultado final, el tercer punto, y glorificaban a Dios en mí. Ese fue el resultado. La gloria, la honra, el honor, la exaltación, la alabanza, todo al Señor, por lo que había podido hacer en Pablo. Él no se atribuía nada a sí mismo. No tenía confianza en su carne. Él sabía de dónde lo había sacado el Señor, de dónde lo había levantado, de qué hoyo profundo lo sacó, de ese lago cenagoso. Y aunque él pensaba que estaba en la perfección de la religiosidad, sin embargo no era más que un lago cenagoso donde no podía hacer pie. Y los hermanos que antes habían de oír estas cosas, cuando le vieron, le conocieron, glorificaban a Dios en él, daban la honra, la gloria, la alteza, el poder, el reconocimiento a Dios, Señor. Le damos gracias a ti, porque tú eres el hacedor de todas las cosas. Por ti dependen, se sustentan, viven, se mueven. Todo es tuyo, Señor. En la iglesia, en la casa de Dios, en mi vida, ayúdame a entender esto. Ayúdame a comprender para que pueda tener esta experiencia más íntima y personal que requiere la palabra de Dios de cada uno de nosotros con el Señor. Cada uno es hacedor de su propio destino como creyente. Si ha de ser un creyente sencillo, simple, que no dejamos de decir que es creyente, o un creyente que quiere tener mayor conocimiento de aquel que le salvó, conocimiento más profundo, más íntimo, que no le va a ser más grande que los demás, al contrario, porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte, decía. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, en estos sencillos pensamientos y ojalá nos ayude a poder procurar intensificar más, un poquito más, la oración, el estudio y en la oración tratar de procurar, de oír, que es como un silbo apacible lo que el Señor tiene para decirme. No orar como solemos hacer, donde presentamos todas nuestras cosas y nos levantamos porque hemos descargado. A veces es como una catarsis que hacemos, ¿no? Derramamos todo ahí, nos levantamos y nos vamos y pensamos que eso es la obra de Dios. Esa es la primera parte. Después está la otra. El hacer un silencio profundo y esperar, aunque sea en silencio. Esperar, conscientes y ejerciendo el espiritual entendimiento que estoy frente a la presencia de Dios. Decir, bueno, Señor, ¿y ahora qué quieres que haga? Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.